¿Se va a retirar o no? Sí, nos tenemos que ir al living. Vaya. Que tenemos ¿Será? nuestras invitadas. ¿Será? Vamos a hablar de las Vénganse. publicidades. Sí. Vamos a ver televisión, vamos a ver la tanda. Vamos a ver publicidades. Pero no con bujis. No. Y no va a ser una tanda, justamente. Bueno, estamos con nuestras invitadas, ya las presentamos, que es Tatiana Hirjon, aprendí el nombre, que ella es abogada, es representante dentro de un organismo que es el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, es la representante del INADI. Y estamos también con Cintia Ottaviano, que es la defensora del público. Ella nos defiende a todos los que estamos detrás de las pantallas cuando estamos en nuestra casa, de los que estamos acá delante de la cámara, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hablar? Decíamos de las publicidades que estereotipan a las mujeres. Hay muchas denuncias que reciben en ambos organismos justamente sobre el tratamiento que hacen las publicidades de las mujeres en la pantalla. Vemos el informe y charlamos con ellas. Aunque se diga que solo sirven para vender, los comerciales de TV y de radio también sirven para fijar modelos y consolidar estereotipos. Y si se habla de estereotipos, el lugar de la mujer es un clásico en la publicidad. Para detectar y denunciar spots sexistas y para recomendar nuevas formas de comunicación que no cosifiquen a la mujer, desde que rige la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, existe el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Un organismo que recibe denuncias, elabora informes y discute con agencias y productoras sobre lo que vemos y oímos en los medios. Así es como en su último estudio detectó contenidos sexistas en varias publicidades. Pero también encontró ejemplos de comerciales que proponen buenas prácticas y demuestran que hacer publicidad sin cosificar a la mujer es posible. Si querés saber cuáles son esos spots y qué conclusiones y recomendaciones hizo el observatorio, quédate en Vivo en Argentina. Porque aunque tenga muchos avisos, lo que sigue no es una tanda publicitaria. Bueno, ahí está planteado el tema. Y reciben muchas denuncias de espectadores o espectadoras que se sienten interpelados por estas publicidades. Sí, las denuncias son muchas porque el observatorio está integrado por 3 espacios que son el Consejo Nacional de las Mujeres, la AFCA, es decir, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el INADI. En el caso del INADI nosotros tenemos delegaciones en las 23 provincias y eso hace que la ciudadanía sienta los espacios como muy cercanos y hacen llegar estas denuncias de discriminación en radio o televisión, porque las publicidades también pueden ser a través de la radio y en ese caso nos llegan las denuncias a través de cualquiera de los 3 organismos y las toma el Observatorio de Radio y Televisión. Y vamos a poner ahí, seguramente los productores lo van a hacer en pantalla, los lugares, los teléfonos, los sitios donde se pueden presentar estas denuncias. Sí, se puede hacer tanto a través de la página web de cada uno de los organismos, en el caso del INADI es www.inadi.gov.ar, a través del correo electrónico que probablemente ahora va a aparecer para que puedan tomar nota del Observatorio de Radio y Televisión y también a través de los 0800 de cada uno de los organismos, que en el caso del INADI es 0800 999 2345. Bueno, esto, que las publicidades pueden ser, en este caso estábamos viendo algunas que son de alcance nacional, pero también sucede a veces que un comercio o un servicio local publicita y lo hace de una manera estigmatizante o discriminatorio y en ese caso también recibimos el reclamo con una lógica bastante de resolución del conflicto. Lo que nosotros propiciamos es sentarnos con la otra parte y dejar en evidencia cuáles son los estereotipos o los estigmas que se están utilizando para poder trabajarlos. Porque muchas veces sucede que uno de alguna manera naturaliza esas prácticas discriminatorias y ni siquiera nos damos cuenta que estamos reproduciendo un estereotipo. ¿Y ustedes, Cintia, cómo trabajan desde la Defensoría? La Defensoría es un espacio nuevo, tal vez para aclarar, porque no todo el mundo escuchó qué es la Defensoría del Público. Fue creado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente reconociendo que somos nuevos sujetos de derecho como audiencias, es decir, que tenemos capacidad de reclamar cada vez que en la radio y en la televisión, por ejemplo, haya trato discriminatorio o se humille, se degrade, se difame a la mujer, o si en el horario de protección a la niñez hay, por ejemplo, altísimos niveles de violencias. Es decir, que lo que se reconoce a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que hay un nuevo paradigma,
que aquel paradigma mercantilista de la comunicación se está transformando en un paradigma en la perspectiva de los derechos humanos. Y si observás las publicidades, todavía están en aquel paradigma en el que se reproducen estereotipos, en principio con desigualdades con respecto a la mujer. En líneas generales aparece una mujer reducida al espacio doméstico, en el que lava los platos y ni siquiera sabe cómo hacerlo, porque tiene que convocar a un superhéroe que le va a explicar. Yo te digo, si existe el Mr. Músculo, que se quede, ya que lo hace tan bien, que claro, se quede claro. Que venga a casa, saco el número 1, lo tengo. Que quedó una ollita por allá por el fondo. Eso sería la mejor solución, pero lo que está reproduciendo es una matriz patriarcal, es decir, dejándonos a las mujeres en el lugar típico del siglo XIX, adentro del espacio doméstico. Y ni siquiera sabemos hacerlo, porque en realidad la presencia del... Claro, aparece como estamos obsesionadas con eso y ni siquiera podemos resolverlo. Exacto, y cuando ponen un hombre, que ha sido el caso de un portero, por ejemplo, es brillante, porque baila, lo hace de una manera extraordinaria, que concita las miradas ahora en la opinión pública. ahora hay 3 chicos que recorren... Sí, Bueno, esa es una buena práctica, esa es interesante. Bien, Mabe, ahí vamos. Porque se trata de ir erradicando esa mirada sobre la mujer que solo está para ocupar el espacio de la limpieza en la cocina, que encima no sabe cómo hacerlo y que en todo caso podrá pedir ayuda. Lo lamento, chicos, acá ya no hay ayuda, se reparten las tareas domésticas en todo caso, así como la crianza y como vamos transformando la sociedad. Pero lo que vemos, desde mi punto de vista, es una paradoja interesante, el espacio de la publicidad, en la que los creativos y diría creativas muy poquitas, porque la verdad es que hay muy pocas, se creen vanguardistas, es uno de los espacios más conservadores. Más conservadores, porque no nos ponen a las mujeres en los lugares de toma de decisiones o no hay una científica, ni siquiera en vez de aparecer este señor musculoso, aparece una mujer científica que te podría una decir... superheroína. Por ejemplo, no, se siguen replicando algunas cuestiones que uno podría decir que luego se naturalizan y que podrían presentar desigualdades en el acceso a los derechos, que ahí está la clave. Ahora, ustedes se juntan, no sé si con la agencia o con el cliente y le dicen, con la agencia y con el cliente y les proponen cambiar la campaña. Es algo caro hacer una campaña, digo, capaz para la próxima. Pero en general la propia marca, cuando tiene un informe negativo, ya sea de la Defensoría o del Observatorio de Radio y Televisión, la propia marca modifica la publicidad. Mira. De hecho, nosotros hemos tenido varios casos de publicidades que fueron modificadas, diálogos que fueron reemplazados por ahí otros. sin mencionar la marca, pero sí el tipo de producto, ¿podrías contar de alguna de ellas? Bien, los productos en general que producen una mayor discriminación hacia las mujeres son siempre los mismos, son los automóviles, son las bebidas alcohólicas y son los productos de higiene personal. Un desodorante que suele ser, que tiene denuncias en todo el mundo. Que es un reincidente, pero lo cierto es que nos hemos reunido con la marca y también con la agencia de publicidad y ellos insisten en que el producto es para determinado público, para determinado target. Y toman esto que señalaba Cintia, de el varón que compra ese producto porque se ve identificado. Cuando lo cierto es que el consumidor o consumidora de ese producto, porque muchas mujeres a veces adquirimos el producto para nuestros hermanos, padres, hijos, etcétera, también compramos y adquirimos y de alguna manera estamos avalando esa publicidad. Bueno, ellos insisten con esta respuesta de si el público lo consume es porque gusta. Y lo cierto es que la Argentina tiene un marco jurídico sumamente amplio y respetuoso de los derechos, donde hablamos del derecho a la igualdad y donde trabajamos en pos de concretar ese derecho a la igualdad y de erradicar las prácticas discriminatorias. Por eso son estos encuentros y por eso muchas veces las propias agencias se ven interpeladas, las marcas mismas preguntan, bueno, pero ¿quién me denunció? ¿Por qué? Y hay un interés real. Yo creo que en los últimos 5 años, por lo menos el Observatorio de Radio y Televisión tiene 7. Y en los últimos 3 o 4 años hay un gran compromiso por parte de las empresas. Entonces, perdón, Mariana, quería preguntar, digo, con respecto a la denuncia, cuando... ¿hay como algún filtro ustedes? O sea, ¿pueden interpretar ustedes que esa denuncia no vale la pena ir a sentarse con la empresa y con el cliente? Yo lo primero que te diría es que tenemos audiencias sensibilizadas con la problemática, porque en la Defensoría del Público gran parte del universo de reclamos tiene que ver con estas humillaciones o degradaciones o con el espacio de objeto de posesión y dominio en el que nos ponen a las mujeres. Y lo que hacemos es, una vez que recibimos el reclamo, que es muy simple, es a través de nuestro sitio de internet o personalmente en la Defensoría del Público, se hace un informe... Me siento afectada por tal, y ustedes van y buscan la publicidad, calculo.
Claro, perfecto, es tal como le estás diciendo. Vi tal publicidad o vi en tal programa que había un trato discriminatorio. Puede ser por múltiples motivos, pero lo cierto es que una vez que recibimos ese reclamo, lo que hacemos es pedir la pieza, analizarla de manera interdisciplinaria. Esto es lo interesante. No es una única mirada, no es mi mirada solo como defensora. Digo, pero por eso digo, ¿pero alguna vez han desestimado alguna denuncia? Sí, porque el proceso sigue así. Tenés esta mirada interdisciplinaria de semiólogos, sociólogos, antropólogos, pero también una mirada desde la normativa vigente, desde lo jurídico, donde hay abogadas y abogados, y también de parte de un equipo de capacitación para poder plantear cuáles fueron las prácticas que podemos llegar a modificar de manera que esto no ocurra, porque esto no hay que mirarlo como una foto estática. La comunicación es una construcción muy dinámica y lo que buscamos es transformar cuando hay prácticas discriminatorias, y a veces no coincidimos, pero son la menor cantidad de veces. Es interesante remarcar esto, que en la Argentina, producto... persona que mandó el mail o llamó, en la defensoría, señora o señor... Vos presentás un reclamo y vas a ir sabiendo paso a paso lo que vamos haciendo, y además citamos, porque es fundamental, a quienes han sido reclamados para que también aporten su perspectiva, para interpelar nuestro propio punto de vista. Y también para que hagan, digamos, un poco de docencia, ¿no? Ustedes lo que hacen. Ustedes tuvieron una intervención en una publicidad que se dio, sobre todo en el área de Cuyo, en Mendoza, de una cerveza, que fue muy interesante. Por ahí podrías contarla. Sí, fue interesante porque logramos un pedido de disculpas y es una reeducación. La verdad es que lo que yo siento es que nos estamos reeducando en esta perspectiva de los derechos humanos. La publicidad lo que hacía era, para vender una cerveza, empezaba diciéndonos que ¿sabés por qué los huracanes más devastadores tienen nombre de mujer? Y nos iba contando nombres de huracanes y después nos mostraba un varón, porque esto es lo otro interesante, no es nada más que la imagen de la mujer, es también la imagen del varón, en ese caso bastante... Víctima. Sí, pero víctima, recontravíctima, y poniéndolo en un lugar en el que después de una separación la mujer se llevaba todo y arrasaba como el huracán. Claro. Hasta la bombita de luz, hasta los azulejos del baño, el inodoro, esa era más o menos la imagen. Así es. Y partimos de preguntarnos, ¿es cierto que los huracanes más devastadores tienen nombre de mujer? En principio se dio un debate en la Defensoría y muchos decían, sí, claro, Katrina, y empezaban las menciones. ¿Por qué no consultamos al servicio meteorológico? Hay de hombre. Entonces, ahí surgió una historia muy interesante, que ahí es donde yo digo la publicidad, atención, porque parece, en lugar de ser vanguardista, ir hacia atrás. Resulta que, en principio, los nombres de los huracanes se ponen ni bien se conoce el fenómeno y mucho antes de saber qué grado de devastación van a tener. Con lo cual... por alfabeto. Bueno, el tema es que al principio se ponían nombres de santos. Frente al pataleo del universo eclesiástico se dejaron de poner nombres de santos porque eran estigmatizantes, porque se asociaba a un santo a esa devastación. Claro, una tragedia. Que vino después, el nombre de mujeres nada más. Pero los movimientos feministas lo que lograron justamente a fines de la década del 70 fue que se dejaran de poner solo nombre de mujeres. Estamos viendo justo la publicidad esta no, me parece que no es la publicidad. Sí, me parece esta. Bueno, ya te digo. No bueno, la cuestión es que entonces, frente a estos movimientos feministas y a las luchas por parte de las mujeres, se dejó de poner nombres exclusivamente de mujeres y se empezaron a poner alternativamente de varón y de mujer para no estigmatizar. Está bien. Sin embargo, la publicidad partía de algo que no era cierto. Y a mí me encantó una cosa que vos comentaste en un panel que compartimos, que en realidad en ese encuentro que ustedes hicieron con el publicista, con la gente que convocaron, quien había sido el creativo, contó ¿por qué había sido inspirada esa publicidad? Bueno, los encuentros en la Defensoría, que no tiene capacidad sancionatoria, que tiene una gran capacidad de diálogo, de educación crítica de las audiencias, de pedagogía, se dan con todos los actores de la comunicación, es decir, con el anunciante, pero también con la agencia y con quienes han hecho el trabajo creativo. Sí. Y después de más de 2 horas de explicar desde nuestro punto de vista por qué se estaban vulnerando derechos y ellos explicarnos la cocina de esa publicidad, yo vi que él era el creativo, se iba poniendo hacia atrás y como bastante enojado. Entonces yo suelo mirar las gestualidades y digo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Si es así, cuando te separás, las mujeres se llevan todo, se llevan los hijos, se llevan la casa.
y nos quedamos todos congelados porque era su historia personal. Muchas veces confundir, claro, la autorreferencialidad, la historia personal con la realidad de una sociedad que obviamente es ahí muy está, ahora sí la diversa estamos y es viendo. Esto que diversa. decías del ambiente de la publicidad, es la misma de es la Rosalía. misma. Esto que contabas del mundo de la publicidad, que es bastante machista, yo estoy viendo una serie que se llama Mad Men, que es de los años 60 y veo que no cambió nada, porque están contando, son todos hombres que hacen publicidad, que estaban en la avenida Madison, por eso es Mad Men, que normalmente ahí se instalaban las agencias de publicidad, y hay un momento en que una de las chicas, que era secretaria, quiere ser también publicista. Y tienen la capacidad y toda la aptitud y la actitud de ser publicista y no la dejan. Igual por ser mujer. en las Por ser mujer. escuelas a nosotros nos pasa de dar muchas charlas e ir y buscar dialogar, mostrar ejemplos de publicidades que hemos considerado discriminatorias y también de buenas prácticas en la publicidad. Tenemos dos ejemplos de buenas prácticas que ustedes presentaron en este último informe, Sí. ¿no? Y en las escuelas sucede que hay muchas chicas también. El público no es un público exclusivamente masculino. E incluso ese público masculino muchas veces se lo estereotipa desde la propia publicidad, porque la publicidad te muestra una forma de ser varón que es una forma hegemónica. Sí. De hecho, una de las publicidades era de un desodorante donde hay una especie de llamado y se invita al verdadero hombre-hombre, a que se vuelva a ser hombre. El macho alfa. Exactamente. Pobre y eso- tipo, ¿no? Bueno, Pobre, qué vos no exigencia. podrías contar la exigencia que vivís, ¿o no? Compartí. Te estamos La estaba escuchando. escuchando atentamente, la estaba escuchando. Macho alfa. Claro, sí, puede ser. O sea, también existe desde ese escalón, digo, como hombre, que te ponen una exigencia en un estereotipo que por ahí no son todos así. O sea, no todos los hombres son como una publicidad. Obvio, el hombre fuerte. El hombre fuerte, el proveedor sí o claro, sí, el proveedor que sí no o puede sí. llorar, el que no puede Valiente. darse Claro. prioridades. Sí. Y lo que vamos viendo también, y lo hemos notado en la Defensoría del Público, es que, fíjate, las publicidades para que compres juguetes, las realidades de los universos que se construyen en torno de las posibilidades del varón, que son todos juguetes vinculados con desarrollo de la Creatividad, de la velocidad. fuerza, de la Y violencia vos sabés que también. los verbos que se usan y las construcciones en torno a la apelación al chico para que compre es: podés ser héroe, sos valiente, defendé a tu ciudad. El mejor Y en de los todos. casos de las mujeres es cocinar, cuidar a Sé tu mamá. bebé, usar el microondas. Sí. Ya Sí, la se va planchita. estereotipando. Tenemos buenos ejemplos. Sí. Claro, siempre buenos ejemplos. Con sabor naranja durazno, hielo picado y un sorbete, se prepara el plácido Silvina Chill Out, creado por Silvina, que un sábado se plantó y dijo: ¿por qué no te llevas a la nena a ver cómo ataja el papá? Y así hizo lo que no pudo hacer en toda la semana. ¿Andar en bici? Nah. ¿Tomar el té con las mamis del colegio? Tampoco. Se cortó sola y se vio 8 capítulos de la serie que venía viendo con su marido. Tómate el día distinto con un a tu manera. Perfecto. Buen ejemplo. Buen ejemplo. Esta es una buena práctica y lo cierto es que con un producto que es sumamente familiar, que el jugo es para todos y eso también tiene que ver con una nueva imagen que yo creo que de a poco va a ir ganando espacio en la publicidad, que tiene que ver con las familias. En general la publicidad nos ha mostrado una familia tipo donde hay una mamá, un papá y una niña y un niño. Y lo cierto es que pocas familias hoy reproducen ese modelo. La mayoría somos un poco más eclécticos en nuestra vida cotidiana y esto está en la realidad y también en lo normativo. Tenemos un país que garantiza derechos, que garantiza la posibilidad de que las personas nos casemos con aquella persona que queremos y no necesariamente que sea del género opuesto. Y hoy por hoy, digo, me parece que la publicidad empieza a reflejar esta idea del género también, que es algo que está consagrado normativamente, donde el género es una elección y no necesariamente una imposición. Y creo que hay que dejar claro esto, no es de gustos o no gustos, me gusta o no me gusta. Estamos hablando de vulneraciones de derechos. Y que se pueden hacer buenas cosas como las que vimos sin faltarle el respeto a nadie. Yo digo, hay otras en el mundo, hay instituciones como acá que nos cuiden Sí. o somos... ¿Sí? Ah. Sí, Acá hay muchas. Hay muchas, somos vanguardistas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es tomada como modelo en el mundo. En Latinoamérica la verdad es que es una ley a seguir. En Brasil ahora, bueno, Dilma lo
lo ha anunciado, pero hay una coalición por una comunicación democrática que viene impulsando una ley como la nuestra y una defensoría del público como la nuestra. Lo mismo ocurre en Uruguay y defensorías del público hoy tenés en Colombia, en México, en Intenciones en Perú, pero es cierto que nos miran o vamos acompañados. Ahora acabamos de fundar una organización que es la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores del Público, porque queremos trabajar en conjunto también en toda la región de Latinoamérica. Y te han elegido titular, ¿no? Sí. Ay, bueno. Muy bien. Tenemos, creo que, otro ejemplo de buena práctica. Para demostrar el poder y el rendimiento de tuvimos una idea. Enviamos a 3 viajeros a recorrer Latinoamérica, lavando platos para pagar su comida. Y todo con una sola botella de Presentamos la vuelta a Latinoamérica con ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Seguí la vuelta a Latinoamérica en la fanpage de Ahí uno se preguntaría si en la casa también los lavan, ¿no? Claro. Porque está bueno ir a lavar los platos para ver. Yo los domingos a veces lavo. Al perro, te pones así, el No, perro no, viene y no, lave. lavo, yo Bien. Los domingos, me gusta porque con no, no sé, pero no Porque estoy no al está, mediodía no en casa está. ahora, y a la noche está llego hasta muy acá. ajustado. Ahí está Martín también, que quiere Claro, un trapo también. Y No esta es publicidad habitual, lo muestra reconozco. algo que No es ustedes habitual. mostraban anteriormente también con respecto a la inclusión, ¿no? Porque también de alguna manera reivindica la patria grande, reivindica el conocer nuestro país y el conocer nuestro continente. El hecho de compartir, los 3 chicos que están haciendo esta travesía son de distintas nacionalidades. Me parece que eso, en un momento donde a veces se buscan exacerbar ciertos discursos del odio, es una práctica inclusiva en distintos aspectos, no solo con relación al género, sino también con respecto a las nacionalidades, al reivindicar lo propio, pero pensándonos en un mundo mejor, y la publicidad lo refleja. Nada, quería acotar que me une una relación, una sociedad que tengo en cuestión de publicidad con muchas agencias, sobre todo. Están mirando de nuevo esto de lo que pasa con los géneros. A mí me parece que es un dato alentador. Lo que estás diciendo es así, tal cual. El lugar de la mujer no solamente, sino qué pasa con los niños, las integraciones entre parejas del mismo sexo, la familia, las familias ensambladas. Yo creo que hay una mirada nueva. Apostemos a eso, la verdad que me parece extraordinario. Absolutamente, porque además lo vemos en la Defensoría todo el tiempo. De hecho, hoy, hace unas horas nada más, tuvimos una reunión con un anunciante y una agencia que... Antes de hacer la publicidad. No, ya hizo la publicidad. Ya modelo terminado. Fue reclamada por tarjeta roja le sacaron. Entonces nos encontramos, pero lo interesante es que muchas veces no se ha reflexionado sobre esto, y una vez que uno visibiliza la situación, entonces genera empatía y dice, no me había dado cuenta, por esto de estar reeducándonos colectivamente, porque también estamos construyendo nuevos saberes colectivamente, también las representaciones en la radio y en la televisión empiezan a ser distintas, reflejo de la sociedad que tenemos, y la predisposición es excelente, porque yo digo, no solo esperanza, sino sepamos que tenemos una sociedad mucho más inclusiva de lo que se dice en algunos medios de comunicación. Y creo que tal vez el punto es que también tenemos una audiencia crítica, y eso también es muy destacable, ¿no? Excelente, esa es una de las características distintivas de la Argentina. Creo que es producto de tanto debate por tener una ley de una comunicación democrática, que hoy justo se cumple un año del fallo de la Corte Suprema, dando la plena constitucionalidad. Ha sido un hecho histórico, y estas sensibilidades tienen que ver con visibilizar la comunicación democrática y alejarnos de esas cuestiones de que la información es una mercancía y nada más. Acá no hay un negocio nada más. Y una acá hay mención comunicación. con respecto para ir a... terminando, Tatiana, please. Con respecto a la importancia, porque la publicidad condensa en un minuto la sociedad en la que vivimos, y esta publicidad llega a lo largo y ancho del país y muchas veces trascienden, porque producimos muy buenas publicidades y muchas veces se llevan a otros países. Y lo cierto es que en un momento donde la violencia de género adquiere características muy particulares, donde hay un recrudecimiento de los crímenes, de los femicidios hacia las mujeres,
me parece que la publicidad tiene un valor muy importante y de alguna manera mostrando que las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones, que existe una igualdad plena, también se logra construir una sociedad mejor, más inclusiva y más igualitaria. Muchas gracias, Tatiana, Cintia, por haber venido. Sí.